Muy bien. Normalmente nosotros cuando estamos trabajando en tecnología, vamos a querer organizar nuestros tiempos, nuestras cosas, y aquí es donde entran softwares como Trello, por ejemplo, como Monday, que son software que normalmente y con frecuencia desespera. A mí personalmente me desespera, por ejemplo, Monday, porque es muy invasivo. Vaya, te manda mucho spam, necesitas pagar, por todo quieren que les pagues y demás. Entonces, pues bueno, y personalmente Monday a mí se me hace que tiene muchas cosas más de las que yo personalmente utilizo. Entonces, software como Trello también es fácil de usar, pero en algún momento se empieza a volver muy estorboso. Vaya, es tan sencillo que a veces no puedes organizar todo de una forma tan fácil. Y aquí es donde entra software como este. Vicuña. Vicuña es una alternativa open source a este tipo de servicios y ojo, no es la única que existe, no es la mejor tampoco. Yo he estado probando varios software y mucho tiempo he estado utilizando, por ejemplo, Notion, porque Notion con sus bases de datos es bastante bueno. Pero a día de hoy he decidido optar por Vicuña. Vicuña me deja ver las cosas muy fáciles y me deja trabajar lo que yo quiero específicamente, organizar las cosas, verlas como quiero, saber en qué estatus lo tengo y demás. Ahora, Vicuña es un servicio que es open source completamente, es de código abierto. Ustedes pueden clonar directamente el código fuente de Vicuña y meterle mano y hacer las configuraciones que ustedes quieran sin ningún problema, ¿ok? Ahora, es versátil. Ustedes pueden utilizar una base de datos MySQL, MariaDB, Postgres, lo que ustedes quieran, y es muy fácil de configurar. Ahora, van a ver que a diferencia de los anteriores Docker Compose que hemos creado, Vicuña específicamente yo creo que es el más complejo porque tiene muchos servicios, ¿ok? Pero lo vamos a poder hacer. De hecho, vamos a programar nosotros mismos nuestro propio reverse proxy para redireccionar tráfico hacia Vicuña y que los servicios los podamos utilizar y acceder desde Nginx para poder utilizar esto, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que vamos a utilizar Vicuña? Bueno, primero es open source, es auto-hospedable o auto-hosteable. ¿Qué significa esto? Que no necesitamos un servidor en la nube necesariamente. Podemos instalarlo con Docker en nuestras máquinas virtuales, en un NAS que tengamos en casa, en algún home server que tengamos, igual que no sea un NAS como tal, pero que simule serlo, por ejemplo, y podemos hacer esto, consume muy pocos recursos y es bastante estable. Personalmente a mí me gusta mucho desde que lo descubrí y empecé a usarlo. Ahora, es multiplataforma porque al estar trabajando con Docker, si ustedes lo quieren instalar en Linux, en Mac, en Windows, pueden hacerlo directamente. Si quieren incluso aventurarse al mundo de Termux, en Android, pueden hacerlo. Ustedes instalan alguna imagen como la de Alpine, un sistema como Alpine, le meten Docker y desde ahí empiezan a hostear esto y demás. Se puede hacer. Ahora, la ventaja es que, bueno, si lo hacen en algún tipo de NAS o así, que tengan en casa, directamente ustedes pueden agarrar y utilizarlo. Que de hecho, muchos me preguntaban si todo este tipo de contenido lo vamos a hacer en formato cursos y demás. Yo creo que sí, vamos a tratar de hacer algo en donde ensamblemos nuestro propio web server y demás, pero eso es un proyecto un poco a mediano plazo de momento. Y bueno, como pueden ver en las previews, esto es muy simple y nos permite trabajar de varias formas. Ahora, podemos trabajar de forma organizada, organizar proyectos, organizar tareas, saber cuál es el estado de cada uno, crear subproyectos, organizarlos y demás, agrupar cosas y demás. Ahora, podemos trabajarlo de forma colaborativa.
¿Qué significa esto? Nosotros podemos directamente utilizar no sé, si tenemos un NAS, directamente lo utilizamos, lo compartimos y demás, pero es nuestro propio Trello, es nuestro propio Monday, nuestra propia herramienta para todo esto. Y pues directamente la podemos visualizar como nos guste, como lo necesitemos y como se nos dé la gana, tal cual. Tenemos formatos basados en listas, en tablas, en gráficas de Gantt o con formato Kanban, ¿ok? Para visualizar nuestras tareas. Sin ningún problema lo podemos hacer así y de hecho esa es la idea. Y bueno, tenemos pues varias características extras. Si ustedes quieren pueden leer un poco más, pero directamente es esto. Es open source. Bueno, aquí está. Es muy rápido de construir cosas, es rápido para casi todo, de hecho, y como pueden ver aquí hay, por ejemplo, que podemos trabajar con labels, relaciones, según las fechas, guardar filtros, trabajar con prioridades, compartirlos con enlaces, que esto, sobre todo cuando están en la nube, en local no es como que muy útil, pero pues ahí está. Delegación de responsabilidades y demás. Ahora, si ustedes quieren ya tenerlo hosteado, ustedes pueden venir y directamente les dan una prueba gratis y demás de 14 días. Si ustedes quieren, pueden checar el plan de precios que, fíjense, a nivel personal directamente te cuesta $4 al mes. Y si están, bueno, 4 euros al mes. Y si están trabajando a nivel organización, para que quieren compartir esto y demás, te cuesta €1 más, ¿ok? No son planes tan caros. Tenemos, por ejemplo, 50 GB de almacenamiento y demás. Si no quieren hacer esto y quieren utilizarlo internamente, no tienen por qué pagar. Le dan en instalación y aquí hay un montón de formas de instalarlo. Ahora, como pueden ver, aquí tenemos la parte del API, que es cómo configuro el API, el backend de nuestro Vicuña. Tenemos el frontend, que prácticamente es cómo lo instalo con Docker, cómo lo instalo con Nginx, con Apache y demás. Cómo configurar reverse proxies o el full Docker example. Y aquí nosotros tenemos ejemplos de, por ejemplo, el API. Cómo es que trabaja el API y, por ejemplo, yo aquí tengo una configuración básica para utilizar una base de datos basada en Redis, sin ningún problema. Si queremos utilizar Postgres, aquí está la configuración de la base de datos para Postgres. Si queremos utilizar SQLite, que no instale base de datos, sino que directamente lo guarde en local, aquí está la configuración de SQLite. Tenemos también, si queremos trabajar con cualquier proxy, ¿cómo es que lo podemos hacer? Esto utiliza una base de datos MariaDB. Y, por ejemplo, si en lugar de Nginx queremos utilizar, por ejemplo, Traefik, pues aquí lo podemos ver, cómo es que es la configuración del Traefik y demás. ¿Okay? Podemos ver aquí varias cosas. El ejemplo de cómo utilizar Nginx como reverse proxy, que prácticamente esto es lo que vamos a hacer. Y un Docker Compose prácticamente ya con todo esto equipado. De hecho, esta es la configuración tal cual que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a crearnos una carpetita. En mi caso ya tengo una carpetita en cualquier lugar y yo le puse Vicuña, así tal cual. Ahora vamos a abrir una terminal. En mi caso apenas descubrí esta, que es Hyper, y me encanta cómo funciona. De hecho, la configuración que le puse es casi perfecta, porque por ejemplo cuando yo escribo empieza a hacer como ese efecto como de chispas y demás. Entonces el color y demás, todo como que se adapta bastante bien. A mí personalmente me gustó mucho cómo funciona. Y bueno, vamos a crear nuestro archivo de Docker Compose, dockercompose.yml, ¿ok? Nuestro archivo de YAML. Ahora, este Docker Compose, ¿cómo va a funcionar? Bueno, vamos a crear nuestra
version y vamos a ponerle 3.9. Perfecto. Ahora vamos a definir nuestros servicios. Que bueno, esto más bien lo hizo con Kubernetes. Services. Y primero vamos a definir nuestra base de datos, DB. Enter. Vamos a crear nuestra image. En este caso pueden utilizar ustedes lo que quieran. Yo en mi caso estoy utilizando NeoBeam para trabajar esto, pero bueno, pueden usar Visual Studio Code o lo que quieran. A mí personalmente me gusta mucho Beam, pero ese es gusto personal. Y bueno, vamos a poner MariaDB, ¿ok? MariaDB como base de datos. No necesariamente tiene que ser esta, pueden utilizar MySQL, pueden utilizar Postgres, lo que ustedes quieran. Pero en mi caso yo voy a utilizar MariaDB y ellos nos recomiendan utilizar la versión 10, la más estable de la versión 10. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a agregar un command. Y estos comandos no son más que algunas flags que se le pasan a la hora de levantar estos servicios. Ellos nos recomiendan character-set-server igual a UTF-8 MB4, ¿ok? Que no es más que el set de caracteres que vamos a utilizar o que va a aceptar MariaDB. Y otra que es bueno, aquí un espacio, collation server igual a UTF-8 MB4-Unicode-CI, ¿ok? Igual, esto simplemente es para los caracteres que nos va a permitir ingresar. Enter y vamos a colocar los environments, ¿ok? Environment, enter y vamos a crear nuestra primer variable de entorno. Esto es MySQL-root-password, ¿ok? Y aquí vamos a colocar una contraseña para nuestro usuario root, que en mi caso va a ser secret, por ejemplo. Vamos a ponerlo en minúsculas. Secret. Pongan una contraseña más segura que esa, por favor, porque no es como que esto sea lo más seguro del mundo. Y bueno, después de colocar secret, ahí está. Y debajo de esto, ahora sí, vamos a colocar MySQL user, vamos a ponerle, por ejemplo, como usuario Vicuña. Luego vamos a poner lo mismo, MySQL-, pero ahora password. Y esta es la password, pero no del usuario root, sino del usuario normal, tradicional de MySQL. O en este caso de MariaDB. Vamos a poner igual Vicuña. Y como último parámetro vamos a poner MySQL-database. ¿Ok? La base de datos que tiene que crear. Y nuevamente vamos a colocar Vicuña, ¿ok? Ese nombre lo vamos a utilizar para todo. Ahora vamos a definir los volumes y dependiendo la base de datos es el tipo de volumen que vamos a utilizar. Pero en este caso, bueno, volumes, enter, espacio y vamos a decirle en local, en una carpeta llamada db que vas a crear, vas a direccionar hacia /var, /lib, /MySQL. Esto cambia dependiendo si es Postgres, si es Mongo, si es Redis, lo que sea. Estos paths suelen variar, pero en MySQL y en MariaDB este es el mismo, ¿ok? /var, /lib, /MySQL. Ahí está toda la información. Ahora, aparte de los volumes, vamos a colocar restart, y podemos ponerle always. O podemos ponerle, por ejemplo, unless stopped. Ok, stop. Ahí está. Unless stop. Ahora, ya tenemos definido nuestro primer servicio de base de datos. Vamos a crear el servicio del API, o sea, el backend. ¿Cómo es que levantamos este backend? Bueno, enter, lo primero, vamos a colocarle la image. Esta image
podemos colocarle, por ejemplo, bueno, esta image es vicuña/API. Ahora vamos a poner un container-name y este container name va a ser vicuña-API. Este va a ser el nombre de mi contenedor, ¿ok? Para tenerlo identificado. Ojo, yo aquí en la base de datos no estoy exponiendo ningún puerto. Esto tómenlo en cuenta porque si yo expongo un puerto no va a ser exactamente lo mismo. Si yo expongo un puerto puedo conectarme desde fuera. Y yo lo que voy a hacer es enlazar estos contenedores, ¿ok? Ahora, después del container name, vamos a definir un par de variables de entorno. Entonces, environment, y vamos a empezar a definir vicuña-database-host, dos puntos, y vamos a colocar db, ¿ok? db, que es el nombre de este servicio, ¿ok? Voy a conectarme a este servicio. En lugar de colocar localhost o una dirección IP y demás, vamos a decirle que utilice este servicio y Docker en automático va a saber qué IP tiene, cuál se le asigna, cómo lo comunica, en qué modo, si tiene, por qué puertos y demás. ¿Okay? Ahora, vicuña database password también. Entonces podemos colocar, incluso podemos copiar y pegar esto. Y en lugar de host es database password, ok, y aquí en lugar de db la password es vicuña, y si no estoy mal, pero vicuña, ahí está. Ahora, ¿qué otra cosa? Bueno, el tipo de base de datos. Entonces copiamos, pegamos y aquí al final es type, ok. ¿Cuál es el tipo de esta base de datos? Bueno, el tipo es MySQL. Perfecto. Luego vamos a colocar el username. Entonces database user. Nuevamente aquí es vicuña. Y por último la database. Database. Ok. Database. Ok. Suena un poco redundante, pero esa es la variable de entorno. La base de datos en este caso también es vicuña. Perfecto. Podemos decir cuál es el frontend URL, podemos decir todo eso, pero vaya, no lo necesitamos. Y ahora tenemos dos opciones que podemos utilizar. Podemos nosotros desactivar el hecho de que los usuarios puedan registrarse desde fuera, esto para agregar un poquito más de seguridad en cierto punto. Y nosotros podemos hacer eso con vicuña-service-enable registration. 2.0. El valor 0 significa que estoy desactivando el registro, que los usuarios puedan registrarse. Esto solo lo van a hacer si ustedes quieren que nadie pueda registrarse en su servicio. Pero en mi caso yo sí quiero poderme registrar, entonces vamos a comentar esto. Se los voy a dejar como referencia, ¿ok? Y la otra es vicuña-service-enable task attachments, ¿ok? Y esto de enable task attachments no es otra cosa que nos permita subir archivos. Por defecto esto viene desactivado, así que hay que ponerle el número 1 y con esto nosotros podemos activar que tenemos el permiso de ir subiendo cosas dentro del servidor. Si no, nosotros cuando querramos subir alguna imagen, algún archivo, lo que sea, incluso algún archivo de texto, nos lo va a rechazar. Entonces, con esto nosotros vamos a decirle, vicuña, déjame subir archivos. Y hasta ahí. Ahora. Perdón. Ahí está. Y ahora vamos a definir los volumes, ¿ok? ¿Qué volumes vamos a definir? Bueno, primero vamos a definir un punto pleca files
que en caso de que subamos archivos, bueno, yo quiero que esto viene de app/vicuña/files, ¿ok? Dentro del contenedor, todos los archivos que yo vaya creando y vaya subiendo, quiero que me los dejes en este disco, pero en la carpeta files. Y este es el único que vamos a utilizar, ¿ok? Vamos a dar algunos espacios y listo. Después de los volumes, ¿qué más vamos a agregar? Bueno, además de los volumes, vamos a poner que depende de, y vamos a decirle que depende de la base de datos. Con esto ya creamos una conexión entre nuestros dos servicios. Y por último, bueno, restart, igual podemos ponerle unless stop. Perfecto. Ya tenemos listo esta parte. Ya tenemos tanto nuestra base de datos como nuestro backend. Ahora, ¿qué más hay que agregar? Bueno, vamos a agregar ahora el servicio de frontend, que es tal cual la interfaz gráfica de nuestro Vicuña. En este caso esto es más fácil porque simplemente vamos a colocar frontend, enter. Nuestra image va a ser vicuña/frontend. Nuestro container name va a ser vicuña front. Igual podemos ponerle frontend. Y nuestro restart igual va a ser unless stop. Ok, perfecto. Y no necesitamos más. Ahora, no estoy abriendo ningún puerto, no estoy abriendo absolutamente nada. ¿Cómo es que yo redirijo el tráfico de un lado al otro? Bueno, nosotros vamos a utilizar un proxy o un reverse proxy. Para este proxy lo que vamos a utilizar es una imagen que es Nginx. Nuestro container name va a ser vicuña proxy, por ejemplo, vicuña-proxy. Ahí está. Ahora, aquí sí vamos a exponer varias cosas. Primero, los puertos, ports, guión, y vamos a exponer, por ejemplo, el puerto 9090 hacia el puerto 80 de mi contenedor. Este puerto ya dependerá de ustedes cómo lo quieran trabajar, cómo lo estén mapeando y demás. Yo le voy a poner el 9090 según yo no lo tengo en uso. Entonces, bueno, puerto 9090 hacia el 80 del contenedor, que es el de Nginx. Ahora, en la parte de los volumes, nosotros vamos a agregar .pleca nginx.conf hacia /etc /nginx.conf. No, perdón, es /conf.d /default.conf ro, ¿ok? Y una vez que yo ya tengo esto, este volume, ahorita configuramos eso, ¿ok? Ahorita configuramos el nginx.conf. Ahora, ya que tenemos esto, bueno, depends on, y vamos a decirle que vamos a conectar tanto el API, que es mi backend, como el frontend, ¿ok? Ambos servicios, el API, que es el backend, y el frontend, ¿ok? Perfecto, ya los conectamos ambos. Y por último el restart unless stop. Puedo grabar los cambios y ahora vamos a crear un nuevo archivo que va a ser el de nginx.conf. Vamos a crear el archivo de configuración de nginx. Entonces, vamos a crear ese archivo que es nginx.conf. Enter, y aquí yo lo tengo. Entonces vamos a abrirlo
Y dentro de este archivo vamos a definir nuestro server, abro y cierro llaves. Vamos a decirle que está escuchando el puerto 80, punto y coma. Vamos a decirle que la location barra, o sea, pues sí, cuando yo acceda al path por defecto, al path principal, lo que voy a hacer es que voy a abrir un proxy pass, que no va a ser más que la redirección hacia http:// frontend, ok, dos puntos en el puerto 80. Recuerden que este frontend es el servicio que nosotros le estamos indicando de este lado que puede utilizar. Ahora, ya que tenemos la location, bueno, location, le vamos a decir que cualquier cosa con una expresión regular que no pienso escribir porque es algo compleja. Simplemente ustedes pueden copiar y pegar esto, abro y cierro llaves. Y esto, nuevamente, proxy pass, o sea, todo lo demás que entre, vamos a mandarlo hacia el API, hacia el DAP y demás. Proxy pass, http:// pleca pleca, API, dos puntos, y el puerto que se expone del API, ojo, esto tómenlo mucho en cuenta porque yo no les estoy mostrando eso en el Docker Compose. Es el puerto 3456, ¿ok? 3456. Ahora, punto y coma, enter, y además vamos a decirle que el cliente tiene un max body size, o sea que no puede enviar más de 20 megabytes, punto y coma, ¿ok? Esto tómenlo mucho en cuenta porque ustedes si quieren agregar mayor parámetro, por seguridad se les recomienda que hagan esto, pero si quieren permitir más, que se puede interactuar con archivos de mayor tamaño, a 20 megabytes, aquí lo pueden modificar, ¿ok? Tomen eso en cuenta. Grabo los cambios, puedo cerrar ya esto, y ahora sí, Docker Compose Up, -d. Ahora, aquí ustedes ven que me está diciendo que services API depends on must be a list. Okay. Está validando. Ok, depends on db _ db write queue y Docker Compose Up. Ok, ahí me faltó un guión, pero ahí está. Esta imagen en un principio va a tardar un poco según su conexión a internet. Como pueden ver, la mía se está descargando muy rápido, pero bueno, eso es por la velocidad que tengo. Esperamos un momento y listo. Dice que ya los containers están listos. Ahora, si hacemos docker container ls, enter, tenemos que poder ver que los servicios estén aquí. Ahora, como pueden ver, tanto el API se está reiniciando como Nginx, ¿ok? Esto significa que algo salió mal, algún servicio todavía no logra conectarse. El API seguramente no logra conectarse con MariaDB todavía, porque tardan las bases de datos un poquito, bastante en levantarse. Y como pueden ver, efectivamente está arriba de hace 32 segundos. Pero si nos metemos, por ejemplo, a los logs de MariaDB, vamos a copiar esto y vamos a docker container logs y pegamos eso. Enter. Como pueden ver, ya se terminó de levantar al parecer. Entonces, bueno, docker container ls. Ahora sí, ya se levantó el API y una vez que ya está arriba el API, no debe de tardar mucho en levantarse Nginx. Vamos a esperar un momento. Ok. Ahora, lo que podemos ver es que si hacemos un docker container logs,
aquí nos está diciendo que no encuentra la propiedad listen dentro de nuestro archivo. Entonces, si yo hago un cat sobre el nginxconf, van a ver que efectivamente aquí está esto, pero dentro del servidor no tenemos dicha información. Entonces, lo que podemos hacer es copiar este archivo de nginxconf hacia esta ruta que nosotros nos está diciendo Docker que no logra encontrar. Vaya, tiene el archivo, pero no logra encontrar esta directiva. Entonces, Control-Shift-C y vamos a hacer un Docker container cp, y como pueden ver con el cp nosotros vamos a tener tanto el contenedor, cuál es el path del contenedor, y tendríamos que enviarle el src-path, o sea, cuál es mi src-path, cuál es el archivo que quiero mandar y hacia qué contenedor y cuál es el path destino. ¿Okay? Entonces, para hacer esto hay que colocar docker container cp. Vamos a decirle que el nginxconf vamos a copiarlo hacia esta ruta, pero esta ruta todavía no sabemos cuál es el contenedor. Entonces, docker container ls, aquí tenemos el nginx, entonces copiamos, luego docker container logs, ponemos el ID, aquí ya tenemos el archivo, y nuevamente docker container cp para que copie, y vamos a decirle que el nginxconf lo va a mandar hacia este contenedor, dos puntos, a esta ruta, ¿okay? Default conf, y aquí está, dos puntos, control C, control V, enter, y nos dice successful copy, ok, docker container, docker compose down, vamos a bajarlo para poder mandar esta información. Docker container cp, ok, dice que no logra encontrar el contenedor. Entonces, docker container, no, docker compose up -d, para esperar a que otra vez se cree todo. Docker container ls, solamente el proxy nuevamente está fallando. Entonces, docker container logs, vamos a ver qué tiene, nuevamente no lo está reconociendo. Y bueno, docker container, vamos a hacer un docker exec, vamos a ponerle -it al vicuña-proxy, o podemos sacarlo por el ID, da lo mismo, y vamos a decirle que nos abra un bash. Dice que el contenedor se está reiniciando. Y bueno, por ejemplo, yo algo que he hecho personalmente para que esto funcione es, no sé si sea un método absoluto y demás, lo que he hecho normalmente es borrar el archivo de nginxconf o renombrarlo. En este caso podemos hacer un mb nginxconf por nginxconf2, enter, y si nosotros vemos, este archivo de nginxconf2 ahora existe y el anterior ya no. Lo único que voy a hacer es un touch de nginx.conf completamente vacío. Si nosotros vemos, ahora tenemos la configuración otra vez, pero si nosotros pedimos que nos imprima qué hay, o con vim entramos a este archivo, van a ver que el archivo no tiene nada, tal cual. El que tiene algo es este, que es el conf2, pero
De momento todavía no lo voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? En este caso, bueno, normalmente una vez que yo creo este archivo de nginx-conf, lo que hago es un docker compose up, bueno, docker compose up -d, y esto tiene que empezar a crear y arrancar todos mis servicios. Si nosotros hacemos un docker compose ls, vamos a ver que ya tenemos Vicuña y que está corriendo los 4 contenedores. Perfecto. Docker container ls, y ahora sí ya deberíamos tener este de Vicuña proxy, y lo único que vamos a hacer es ahora sí un rm del nginx-conf normal, y vamos a volver a crear mb nginx-conf 2 y lo vamos a mover por nginx-conf. Si nosotros leemos esto, tenemos ya el archivo, pero si nosotros volvemos a hacer un cat, tenemos la configuración de antes. Y por último, docker compose up -d, o en su defecto docker compose restart, ¿ok? Igual -d, y el -d creo que ni siquiera es necesario, o sea, simplemente reinícialos. Listo. Si nosotros hacemos docker compose, no, docker container ls, ahora sí debe funcionar ya, debe decir que está arriba. Y listo, esa es la forma en la que yo normalmente soluciono este error con Vicuña, sobre todo cuando tiene ese tipo de fallos con los archivos. No sé si sea algo 100% funcional y que sea la solución absoluta y demás, pero es lo que normalmente a mí me funciona, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos esto, podemos abrir nuestro navegador web, y con que vayamos a localhost 2.9090, enter, tenemos Vicuña. Ahora, aquí en Vicuña nos dice, estás utilizando la instalación en el localhost tal, ¿ok? Perfecto. ¿Cuál es el usuario por defecto de Vicuña? Ahora, muchos servicios de estos normalmente traen un usuario por defecto y una contraseña. En este caso Vicuña no, pero podemos crear una cuenta. Y aquí podemos ponerle, por ejemplo, Jersey's Hertz. Podemos ponerle jerseys@local.com, y en contraseña podemos ponerle, no sé, admin123, por ejemplo. Creamos la cuenta, dice que no puede contener espacios, quitamos el espacio y listo. Y ahora sí, ustedes ya tienen su usuario, su contraseña. Si cierran la sesión pueden venir, mantenerla abierta, iniciar y listo. Ahí queda. Ahora, esto es Vicuña, pero quiero darles una pequeña, pues sí, un pequeño tour por esto y que vean cómo funciona. Así que, bueno, Vicuña tiene este panel principal donde podemos agregar tareas, ¿ok? Agregar tareas no significa lo mismo que gestionar proyectos, ¿ok? Son cosas diferentes. Agregar una tarea, por ejemplo, es limpiar base de datos, por ejemplo. Si yo le doy a añadir, esto se crea como una tarea nueva y se asigna al proyecto principal que viene por defecto, ¿ok? Pero no significa que es el único proyecto que podemos utilizar. Ahora, como yo entré al proyecto, aquí me dice, la última vez entraste al proyecto. Perfecto. Proyecto inbox. Yo puedo marcarla como hecho, puedo desmarcarla. Si entro aquí, puedo agarrar y, por ejemplo, tengo la gráfica de Gantt directamente. Podemos marcarla como favorito, podemos quitarla y demás. Ahora, nosotros podemos eliminar toda esta bandeja y demás, pero ahorita vamos a ir haciendo eso, ¿ok? Vamos al panel principal. Aquí se agregan tareas al proyecto principal, que es el inbox.
Si vamos a la parte de próxima, tenemos tareas que se pueden asignar por fechas. Ahora, exactamente del día en el que están te va a dar una semana, ¿ok? Tal cual. Si estamos hoy a 11 de agosto, bueno, el siguiente es el 18. Perfecto. Ahora, podemos mostrar únicamente tareas sin fechas o podemos mostrar tareas que ya se vencieron, tareas pasadas, que en algún momento por X o Y razón no se llegaron a completar o no las tienes marcadas pero las completaste. Podemos seleccionar rangos de fechas y decir quiero ver del 1 al 18, todo lo que se ha hecho en este mes, por ejemplo. Podemos ver todas las tareas de hoy, de la semana pasada, de esta semana, de lo que queda de la semana, la próxima semana, los últimos 7 días, el anterior mes, este mes, el resto, etcétera, incluso de este año, ¿ok? Tanto todo lo que ha pasado en este año como lo que va a pasar o las tareas pendientes del resto del año. Perfecto. Tenemos proyectos y estos proyectos tenemos principalmente el inbox, que es el general, el que ya viene por defecto, pero normalmente nosotros vamos a ir creando nuestros propios proyectos. Por ejemplo, nosotros podemos crear un proyecto que sea curso de Beautify, por ejemplo. Curso de Beautify. Este es el título. El proyecto principal va a ser eso, curso Beautify, por ejemplo. Y aquí podemos irle asignando un color. Por ejemplo, vamos a ponerle el color verde, sin problema. Le damos clic en crear y ahora ya estamos en curso de Beautify. Si nosotros volvemos aquí, vamos a ver que ahora tenemos este curso de Beautify con algún colorín. Le damos clic y ahora podemos crear tareas. Por ejemplo, vamos a crear una nueva tarea que sea grabar sección demo, grabar curso completo, editar videos, cargar secciones a la plataforma y vamos a decirle, por ejemplo, subir recursos y publicar curso, diseñar carátula y listo. Con eso, ahora tenemos la lista normal y podemos ir subiendo, bajando, modificando y simplemente podemos o marcar o desmarcar tareas. Ahora, tenemos gráficos basados en Gantt. Gantt lo único que me va a decir es, oye, ¿sabes qué? Pues estas tareas, por ejemplo, estas tareas no tienen fechas. Perfecto, si le doy mostrar tareas que no tienen fecha, bueno, ya está. Yo puedo agarrar y decirle, ¿sabes qué? Te asigno desde hoy hasta el 13, por ejemplo, o el 15. Luego, el 15 yo te voy a dar hasta el 22 para publicarlo. Te voy a dar de hoy, del 11 hasta el 11, pero del otro mes, de septiembre. Perfecto. También podemos decirle todo esto, grabar el curso, lo puedo prolongar, grabar sección demo, le doy pocos días. Listo. Ahora sí, si yo quito este filtro, ahora sí me dice rangos de fechas de tal a tal fecha. Si yo voy a la tabla, van a ver que aquí tengo el título, tengo solamente esto. Si le doy clic, ahora puedo empezar a desglosar un poco más e incluso editar qué es lo que ocurre. Por ejemplo, diseñar carátula curso. Enter. Se guarda en automático. Ahora, fecha de inicio, fecha de finalización. Puedo escribir aquí una descripción que le puedo dar a editar y puedo ponerle crea la imagen de portada del curso. Guardar. Listo.
Ahora, comentarios adicionales, por ejemplo, requerimientos extras y demás, aquí lo pueden colocar y pueden o borrar esta cosa o pueden simplemente suscribirse a la tarea para que vayan viendo el seguimiento, asignar algún usuario en específico. Por ejemplo, en este caso yo soy el único usuario, pero si existieran más, bueno, y los puedes colocar o puedes colocar a ambos, varios y demás. El tipo de prioridad, que por ejemplo es prioridad media. Si nosotros queremos asignarle alguna etiqueta, como por ejemplo diseño, es una categoría y estas categorías se van creando. Pueden ser diseño, edición, no sé, grabación, desarrollo, planificación. Además de las etiquetas, por ejemplo, podemos cambiar la fecha límite. Por ejemplo, que nuestra fecha límite sea la próxima semana, por ejemplo, o a más tardar esta semana, finales de esta semana. Ojo, toma los días hábiles de lunes a viernes. Entonces le podemos decir que máximo puede estar el 18, ¿ok? La fecha de finalización es el 15, pero máximo puede entregarlo todavía hasta el 18. Ahora, establecer fecha de inicio, fecha de término, que estos ya los establecimos anteriormente con Gantt. Y podemos, por ejemplo, definir algún recordatorio. Por ejemplo, 3 días antes de la fecha límite. Podemos agregar otro un día antes y otro incluso 2 horas antes. O el mismo día de la fecha de término. Ahora, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos definir intervalos de que esta actividad se tiene que repetir, por ejemplo, cada semana. Si nosotros estamos trabajando esta actividad, por ejemplo, es repetitiva, el punto de que, no sé, generemos algún reporte, podemos ponerle generar un reporte, tal día me recuerdas, tales horas me dices, máximo puede estar a finales de esa semana y cada semana vémelo recordando. Perfecto, ahí está. Podemos ir definiendo, por ejemplo, progresos que nos diga, ok, esto está a la mitad ya, ok, y el día de mañana está al 80%, por ejemplo. Perfecto. Podemos agregar algún adjunto que no es más que una imagen, algún archivo. Por ejemplo, yo tengo esta imagen. Y, por ejemplo, tenemos la URL, podemos crear una portada o dejarlo, definirlo como una portada, eliminar el archivo, descargarlo. Esto es súper importante con la configuración que habíamos hecho. Sin esa configuración no podemos subir estos archivos. Ahora, podemos relacionar tareas, por ejemplo, y podemos ponerle, por ejemplo, publicar curso. Esto se relaciona con publicar. Ahora, tareas relacionadas y listo. Ahí está. Por último, tenemos, bueno, podemos mover tareas a proyectos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el inbox, creo, bandeja de entrada. Lo podemos reasignar o directamente lo pasamos a curso de Beautify, ¿ok? Se mueve y sabemos que se mueve porque cambia de aquí. Y podemos darle un color, ¿ok? Nuevamente podemos definir algún color de estos o podemos seleccionar nosotros mismos el color que queremos. Y listo. Cada cosa que ustedes muevan directamente se va a ir cambiando en automático. Ahora si volvemos a la bandeja, como pueden ver no hay mucha información aquí. No nos dice si está hecho todavía o no. En Gantt lo único que vemos es el cambio de color. Si damos doble clic podemos gestionar todo esto como lo habíamos o como lo estábamos haciendo. Eso tómenlo en cuenta. Nuevamente con lo del color podemos moverlo a un color rojo, por ejemplo, que es más vistoso. Si recargamos aquí, en teoría tiene que cambiar. Perfecto. En la lista tenemos ya un poco más así. Aquí podemos ver el progreso. Si nosotros le damos doble clic, igual nos manda esta configuración. Eso tómenlo en cuenta. Y
vista Kanban. Aquí en Kanban podemos ver esto y, por ejemplo, podemos tener distintos formatos. Ya sea que este contenedor lo llevemos como asignados o task creates, assignates, QA y deployment, por ejemplo. Y aquí podemos colocar que esto ya fue asignado, este está en formato de pruebas junto con esto, por ejemplo en un proyecto de desarrollo, y al final las que ya están desplegadas, por ejemplo. Okay. Vamos a mover esto ahí. Y por último, deployment. Ahí está. Esas dos fueron desplegadas, lo que significa que estas ya están completadas. Y perfecto. Esto es prácticamente lo que es Vicuña. Como pueden ver, es muy simple porque es sencillo. No es como que sea algo de, oh, esto quién sabe cómo funcione. Las próximas fechas, por ejemplo, podemos seleccionar un rango de fechas, como sea, por ejemplo, los próximos 30 días. Los próximos 30 días hay que entregar esto. El resto del año, este año, bueno, todavía no he asignado más fechas para muchos, pero finalmente aquí tenemos esto. Y como pueden ver, Vicuña es muy simple de usar, muy fácil, pero tiene muchas herramientas o muchas cosas donde nosotros podemos ir asignando tareas, responsabilidades y demás, que personalmente a mí me ayuda mucho a la hora de estar trabajando. Les digo, he probado Monday, he probado Trello, he probado Notion. Notion está bastante completo, pero es muy complejo entender las bases de datos y aprender a usarlas, cosa que con esto no. Entonces, por eso fue que al final terminé migrando de Notion a Vicuña para esta responsabilidad. Ahora, este no es mi Vicuña está en un servidor que tengo en casa, pero finalmente si ustedes quieren montar el suyo propio y no tienen un servidor o demás, o solamente tienen Docker en su máquina y demás, pueden hacerlo fácilmente con esto. Yo les voy a dejar estos archivos de configuración dentro, tanto el de, bueno, voy a dejarles el Docker Compose y el Nginx.conf en un repositorio de GitHub en la descripción para que puedan entrar y clonarlo, levantarlo y hacer todo lo que ustedes quieran sin ningún problema. Espero que les haya gustado el mini videíto y nos vemos en más y mejores videitos. Chao, chao.